Bien, en la sesión anterior habíamos enunciado y demostrado el teorema de Hahn-Banach, que nos decía si E es un espacio normado, F un subespacio de E y G un elemento del dual de F, es decir, G es una función del subespacio F en el campo de escalares lineal y acotada. Entonces, bajo esos presupuestos, el teorema afirma que existe un F, elemento del dual de E, tal que F es una extensión del funcional G y lo más importante que la norma de F es igual a la norma del funcional. Entonces se extiende este funcional definido sobre el subespacio F a un funcional definido sobre el espacio E preservando la norma. A continuación vamos a obtener algunas consecuencias de ese teorema. Primero vamos a suponer que E es un espacio normado y X sub 0 un elemento de E distinto del vector 0. Entonces existe un elemento del dual tal que el valor de ese funcional en X sub 0 sea precisamente la norma de X sub 0. Bien, entonces vamos a considerar a partir de este elemento que nos dan, de este elemento distinto de 0, vamos a considerar F el subespacio generado por X sub 0, es decir, el conjunto de todos los elementos que tienen la forma alfa de X sub 0, siendo alfa un elemento del campo de escalares. Y vamos a acomodar las cosas para poder aplicar el teorema de Hahn-Banach. Entonces vamos a definir una función que a un elemento de F, que sabemos que es de la forma alfa de X sub 0, va a corresponder alfa veces la norma de X sub 0. Bien, entonces se puede ver fácilmente que G es lineal. Digamos, si G de alfa de X sub 0 más beta de X sub 0 será por una parte alfa más beta, y por la definición de la función G corresponderá a este escalar por la norma de X sub 0 alfa. Y esta precisamente es G de alfa de X sub 0, como está definida la G, más, y esto corresponde a G beta de X sub 0. Y de la misma manera establece uno la propiedad del escalar, es decir, que G de lambda z, digámoslo así, será de la forma, como z es un elemento de F, será alfa de X sub 0, por definición de la función G, será alfa, lambda por alfa, la norma de X sub 0, esta entonces será lambda entre alfa de G de z. Entonces, de esta manera, este funcional resulta ser lineal y claramente de norma 1. Entonces, estamos en las condiciones para poder aplicar el teorema de Hahn-Banach. Tenemos un funcional lineal acotado sobre su espacio F, entonces por Hahn-Banach sabemos que existe un funcional F lineal y acotado definido sobre E, tal que F resulta ser una extensión de G y la norma de F
es en particular, si tomamos en la definición alfa igual a 1, tendríamos que f de x sub 0 observamos que este x sub 0 es el escalar 1 por el vector x sub 0, entonces por definición de g, 1 sobre la norma de x sub 0 de x sub 0 como lo pedía precisamente este corolario.